creo que hay tres puntos o tres campos fundamentales aquí para entender esa situación, ¿no? Y yo creo que uno es el aspecto histórico, el segundo es el aspecto geopolítico y el tercer es el aspecto sociológico. De manera más o menos didáctica, yo diría que el aspecto histórico está más bien vinculado a los sentimientos de nostalgia y resentimiento, ¿no? Por parte de Putin y de Rusia específicamente. En el aspecto geopolítico, digamos, es la disputa de fronteras. Y el aspecto sociológico yo diría que es el aspecto de la resiliencia. Las relaciones entre América Latina y Rusia vienen desde el siglo XIX, desde antes incluso de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con ya el establecimiento de relaciones diplomáticas que llevan más de 190 años, a contar desde la fecha en que se celebraron, como es el caso de Brasil en 1828, Argentina en 1885, México en 1890 y Uruguay en 1857. En la época de la Guerra Fría, por supuesto que nos vimos afectados en nuestras relaciones con la Unión Soviética, fundamentalmente porque América Latina era el patio trasero de los Estados Unidos, éramos el área de influencia de los Estados Unidos, con la salvedad de la situación de Cuba, que rompe justamente con esta hegemonía de Estados Unidos en nuestro continente. Y es así como podemos recordar la crisis de los misiles en Cuba, que fue un hecho muy relevante, de la más alta gravedad, que ocurrió justamente en la isla caribeña y que provocó también un cambio en lo que era la Guerra Fría en ese momento y donde se produce luego de esta crisis que duró 13 días en el año 1962, lo que vino a ser la distensión. Em, Sin embargo, podemos marcar las relaciones también después de la caída del muro de Berlín y después, por supuesto, de la disolución de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. Rusia pasa a ser el continuador jurídico de la personalidad internacional de la ex Unión Soviética. Y es así como en los años 90 se ve muy afectado el poder de Rusia. Rusia vive grandes convulsiones por la disolución de la Unión Soviética, eh, desde el punto de vista económico, social, administrativo, de todo lo que significó el cambio brutal respecto a la desaparición de la Unión Soviética, desde el punto de vista militar también, que pierde poder al disolverse el Pacto de Varsovia y sin embargo continuar la OTAN. La OTAN, dicho sea de paso, tiene un acuerdo de asociación con Argentina y con Brasil y en el caso de Colombia, aún más cercano es la relación que tiene este país latinoamericano con la alianza del Atlántico Norte. En América Latina tenemos, bueno, no es algo que solo pertenece a América Latina, pero ahí también está ocurriendo extrema derecha con una cierta militancia anacrónica de izquierdas, como que teniendo una ilusión por esa guerra en que Putin ganaría y entonces está inaugurado el mundo multipolar que ya está inaugurado, no necesita esa guerra. Y luego tenemos, yo creo, es lo más importante, no es tanto Rusia, sino China. La presencia de China en América Latina y en África, que son finalmente regiones que pueden un poco mostrar la tendencia de futuro de acuerdo con el papel, el rol que juegue Europa. Si Europa consigue acercarse a estas regiones, pues sería muy importante porque ahí China está bastante enraizada y China evidentemente pues también ve como una oportunidad esta acción militar de Rusia, pero supongo que no quiere que esto vaya muy lejos. Y creo que para los chinos, estas líneas rojas ya empiezan a cruzarse. Yo miraría mucho más ahora mismo, dentro de América Latina, el rol de China que de Rusia. Y a no ser que tengamos una sorpresa y en Cuba surja algo otra vez que nos ponga otra vez en un periodo más anacrónico. Pero
Y Rusia tiene mucho más, yo creo que presencia ahí en Oriente Próximo, que puede también ser una región también importante si miramos que Turquía se ofreció para mediar las negociaciones y Putin prefirió ir a Bielorrusia. Pues para Turquía evidentemente es importante por el control del Mar Negro y no quiere que Rusia tenga esa supremacía en la región. Entonces, es interesante porque en el pasado pues Rusia está presente en América Latina. La pandemia pues vuelve a poner Rusia de manera también muy fuerte en América Latina. Venezuela siempre fue un punto de enclave para Rusia en la región. Pero finalmente ahí el gran actor hoy es China. Podemos señalar en este caso, por lo tanto, que el poder que empieza a debilitarse con esta Rusia post término de la Segunda de la Guerra Fría también afectó las relaciones con el exterior, incluyendo América Latina. Sin embargo, a fines de los años 90 empieza a retomar un cierto peso internacional la política exterior de Rusia, quien vive también transformaciones internas muy importantes y dentro de ellas está la adopción de un modelo de mercado, en muchos sentidos de neoliberalismo, con privatizaciones, y esto también empiezan a tener consecuencias en su vinculación con el exterior. Empiezan a buscar justamente mercados, nichos, socios en el ámbito internacional y aparece América Latina justamente como una zona atractiva para los intereses rusos y también para los intereses latinoamericanos. Es así como latinoamericanos ven atractivo el instalarse en Rusia. Se producen también varias visitas por parte de Vladimir Putin y también de Medvedev, cuando le tocó ser el presidente de Rusia y Putin como su primer ministro. Muchas visitas se realizaron a el subcontinente latinoamericano, algunas visitas que estaban dentro del marco de la PEC y otras visitas bilaterales que se efectuaron, lo que sin duda significaron también señales de acercamiento hacia América Latina. En esto también es importante las relaciones económicas, las relaciones financieras. Se ve por parte del interés ruso por entrar también dentro de esta área que significa América Latina y el Caribe, tanto en inversiones como también en la venta de armas. Sabemos que los mayores proveedores de armas a nivel internacional son en primer lugar Estados Unidos, China, Francia, Alemania y también Rusia. Rusia es el tercer proveedor de armas convencionales para los países de América Latina. Es así también como podemos constatar que más de 2.000 acuerdos de colaboración se han celebrado entre Rusia y los países latinoamericanos, lo que indica que nuestras vinculaciones, si bien no son idénticas a las que tenemos con Estados Unidos, a la Unión Europea o a China, que ha entrado fuertemente en América Latina, sin embargo, existen con Rusia también. El comercio internacional fundamentalmente se da con Brasil, con Argentina, con México y a diferencia de lo que pudiera creerse, el comercio internacional con Venezuela y Cuba es bastante bajo. Específicamente sobre Brasil, la visita de Bolsonaro a Putin yo creo que tiene intenciones electorales, buscar herramientas para influir en las elecciones, ¿no? Entonces estamos hablando de las milicias digitales, estamos hablando de toda esa ola propagandista de fake news y entonces Putin puede poner a disposición de Bolsonaro ese tipo de herramientas. Pero el acercamiento es más que nada es un acercamiento por lo irrazonable entre los dos, así como era un acercamiento entre Trump y Bolsonaro. Entonces, cuando Estados Unidos eventualmente
pues tenga un gobierno de Trump y otro de Bolsonaro en Brasil, pues es automática la sintonía entre los dos. Y creo que eso fue un punto que ha cambiado bastante la perspectiva actual, porque si tuviésemos en lugar de Biden, si tuviésemos Trump ahora mismo en Estados Unidos, la situación sería pues muchísimo más preocupante, imagino que sería muchísimo más preocupante. Entonces, Bolsonaro está intentando mantener un acercamiento con Putin, evita las críticas. Hay demasiadas críticas en relación a Itamaraty en Brasil por su tardanza a la hora de poner en práctica un plan de rescate o de salida de los brasileños en Ucrania. O sea, ahí hay una relación puramente transaccional entre Bolsonaro y Putin, y no es una relación verdaderamente diplomática entre Rusia y Estados Unidos. Y ese es el problema del gobierno de Bolsonaro, prácticamente, es que son relaciones transaccionales entre sus intereses, entre el interés de una agenda de extrema derecha global y de populismo que consigue convencer una cantidad importante de la población. La situación actual, debido fundamentalmente a la pandemia, también ha implicado un espacio en el cual Rusia ha tratado de ejercer una cierta influencia en América Latina a través de esta llamada guerra de las vacunas o diplomacia de las vacunas. En algunos países entraron fuertemente, ya sea por donación o por compras, como es el caso de Argentina, Brasil, pero en otros países no tuvieron la puerta cerrada, como es el caso de Chile. En lo que se refiere a la posición política de América Latina, lo primero es que no podemos hablar de América Latina como un todo. No hay una posición común. Venimos observando nuevamente, este es un ejemplo al que podemos sumar a otros, en que América Latina está dividida, no se conversa entre los estados, no hay posiciones comunes, no hay declaraciones comunes, y todo lo contrario, aparecen votando de manera distinta en los distintos organismos internacionales los cuales ha sometido el tema de la guerra en Ucrania. Por ejemplo, nos encontramos con la declaración de la OEA. Varios países sencillamente no la firmaron. Dentro de ello nos encontramos con Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, por supuesto también Nicaragua. Sin embargo, cuando vemos en lo que dice relación con la posición que estos países han ido adoptando en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su sesión 11ª extraordinaria abordó el tema de la guerra en Ucrania y una posición en contra de Rusia, Argentina, Brasil y Uruguay votaron a favor de esta resolución, que finalmente obtuvo 151 votos. En el caso de Cuba, de Bolivia, se abstuvieron, y El Salvador también se abstuvo. En el Consejo de Derechos Humanos, muy importante, en el que se ordena una investigación, nos encontramos nuevamente con países latinoamericanos que votan de manera distinta. Es así como Argentina, Brasil, México, Paraguay, por nombrar solo algunos, votaron a favor de la creación de esta comisión de investigación. Sin embargo, nos encontramos de nuevo con Cuba, con Venezuela, quienes se abstuvieron. Con una posición común, por ejemplo, en el caso de China, porque China en las distintas instancias que he nombrado, en todas ellas se ha abstenido también. Lamentablemente, esto debilita a América Latina. No tenemos un peso relevante en las decisiones de política internacional. Pasamos a la irrelevancia total. Países importantes que en el pasado lideraban de manera regional al menos un cierto peso internacional, como Brasil, Argentina, México, hoy día lamentablemente ni siquiera entre ellos logran concordar una posición común. Yo creo que nadie tiene en realidad una respuesta muy clara sobre cuáles serán las consecuencias económicas de este conflicto. Lo que sí vamos a ver en un primer momento es el aumento de precios de commodities inmediatamente. Eso puede ser beneficioso para algunos países latinoamericanos. Vamos a ver inflación, lo que también es un problema.
Y la tendencia es que se vayan a profundizar las diferencias sociales y económicas, y es lo que pasa pues, en estas circunstancias. América Latina venía en una situación complicada por la COVID y que ahora se va a intensificar con la incertidumbre, con la volatilidad de los mercados, con ciertos efectos que se van a ver directamente en nuestros países. Evidentemente la inflación es un tema que preocupa. Ya antes de la guerra la inflación era un problema no solamente interno de los países de América Latina, sino también por factores externos. Los precios han subido mucho en Europa fundamentalmente y eso también repercute en los países latinoamericanos. Con esta guerra la inflación ha aumentado. Por otro lado, el valor del dólar ha aumentado, lo que también tiene un impacto directo con todo lo que significa la importación de productos desde el exterior para nuestros países. El hecho de la subida del precio del petróleo, del gas, también nos afecta directamente porque todo lo que implica esta energía, ya sea para el transporte, ya sea para la venta de los productos que son justamente transportados por vehículos que necesitan diésel, que necesitan benzina, que necesitan petróleo, las industrias, los costos aumentan muchísimo. Otro factor que no podemos dejar de considerar es el tema del precio de los alimentos. Esto fundamentalmente debido a que que tanto Rusia como Ucrania son exportadores de cereales, son exportadores de trigo. Aun cuando en América Latina también somos productores de cereales, como es el caso importante de Argentina en cuanto al trigo, de todas maneras el precio internacional está subiendo. Esto también nos va a afectar a nosotros en que desde el precio de la harina, el pan, tan importante en la canasta básica de las familias en América Latina, en la clase media, media baja, va a tener un impacto. Va a tener un impacto también en la subida, en la movilización, en los precios del transporte. Todo eso va a tener repercusiones importantes. En países como Chile, que en un tema tan importante como las pensiones, nosotros tenemos un sistema de capitalización individual y muchos de estos fondos son invertidos en el extranjero. Por lo tanto, la volatilidad de las bolsas debido a la guerra nos impacta inmediatamente en las pensiones, sobre todo aquellos que están jubilando o prontos a jubilar.